día más en Banff. Las motos están aquí todavía. Voy a desayunar, vamos a hacer algunos senderos y después del mediodía supongo que arrancaré viaje para ver si puedo cruzar la frontera. One less ticket before it's gone. One less summer before it's fall. Tune your strings and play your cards. Little words hit me like a game of darts. And you're beating on my drum. And you're beating on my door. Running faster than my dreams. And I can't stop Casi llegando. to breathe. One last lie before the truth. One last fight before I lose. I ask myself, where should I go? Did I do enough to feed my soul? And you're beating on my drum. Ya salí de Banff hace 150 kilómetros y me llovió durante 130 más o menos. Un frío arriba de la montaña hasta que no logré bajar un montón. Realmente la pasé congelado porque llovía fuerte, llovió durante 1 hora y media más o menos. Empezando el regreso, de a poquito, varios días de asfalto van a ser, pienso ir por asfalto hasta Utah, por este tipo de rutas secundarias. And you're beating on my drum. And you're beating on my door. Running faster than my dreams. And I can't stop to breathe. Estoy en la frontera con Estados Unidos y Canadá. Estoy pasando a Estados Unidos y hay una fila de bastantes personas adelante, lo cual me va a demorar un poco. Ya crucé la frontera, estoy en Estados Unidos y como a 20 kilómetros de la frontera, en un pueblito que se llama Eureka, que había pasado en mi camino hacia Banff, encontré este RV Parking, muy bonito, que tienen lugar para tiendas, así que me quedé por $10 nada más, son como las 6:30 de la tarde y estoy cansado porque anoche no dormí bien y les voy a contar por qué, porque es una muy buena anécdota de viaje. En el hostel donde estaba parando en Banff, la primera noche que dormí llena la habitación, 8 personas, y estuvo todo perfecto, no hubo ningún problema. Pero la segunda noche, o sea anoche, cuando estaba durmiendo, completamente dormido, tipo como a las 4 de la mañana me despierto y veo que hay un tipo, un viejo literalmente, que se estaba metiendo en mi cama, se quería meter en mi cama. Entonces lo pateo y le digo, hey man, what are you doing? This is my place. Y el tipo como que me mira, no entiende nada
pensó que yo me había metido en su cama y empezó a tocar todas las maletas de la moto, mi ropa, todo pensando que yo era el equivocado en vez de él. Y el tipo como que lo vuelvo a patear para que se levante, porque se había sentado como a mis pies de la cama, se levanta, empieza a caminar como perdido y se va y se sienta en otra cama que también estaba ocupado, que no era la de él. Y resulta que cuando se sienta, la persona que estaba ahí ocupando la cama durmiendo como que se asusta y pega un grito tipo ¡ah! Y el tipo se levanta, cuando se levanta se golpea la cabeza contra la cama de arriba y se cae como desmayado al piso, se cayó como desmayado al piso. A las 4 de la mañana toda la habitación despertándose, tratando de ver qué le había pasado al tipo y no estaba borracho ni nada. Simplemente se ve que se levantó al baño medio dormido, estaba sonámbulo, no sé. Y la cuestión es que a los 2 minutos el tipo se despierta así, como que empieza como a murmurar, no se le entendía nada. Y se para, se mete en su cama y se acuesta a dormir de nuevo. Pero para eso ya nos había despertado a todos y ya todos estábamos despiertos ahí en la habitación. Así que volvimos a nuestras camas a dormir. A tratar de dormir, yo ya no me pude dormir más, así que ando medio cansado. Más toda la caminata del trekking de hoy a la mañana estuvo bueno. Y con la lluvia que me agarró saliendo de Banff en las montañas, que hizo frío y llovió un montón, la verdad estoy reventado. Así que 6 de la tarde, 6 y algo, corto, está lindo y voy a armar la tienda aquí, me voy a quedar. Está lindo el césped, está bonito. No hay gran paisaje, ahora es el costado de una cancha de golf básicamente, pero me va a servir para pasar súper bien la noche. Chao, hasta mañana. Acá se acabó el día.